Quiero hablar hoy sobre el tópico de hospedar al Espíritu Santo. Quiero que abramos la Biblia juntos y vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Procuraba ver quién era Jesús. Está hablando de Ezequías, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y voy a pausar aquí por un segundo. Antes de hablar del Espíritu Santo, quiero que comencemos desde el comienzo sobre el puro Evangelio de Jesús. Antes de hospedar al Espíritu Santo, tenemos que experimentar el Evangelio. Pero antes de experimentar el Evangelio, experimentamos nuestra propia depravación. Y voy a utilizar la historia de Ezequías para dar 3 pasos simples o puntos simples. Quiero darles el coraje a tomar notas, si pueden tomar notas, y especialmente para aquellos que son más olvidadizos o que tienen poca atención. Tomen notas, ayúdense con eso, porque algunas de las cosas que voy a compartir van a ser un poco más profundas a las que normalmente se encuentran en una conferencia. Quiero pintar también y sentar una base de lo que significa ser un cristiano y qué creemos los evangelios, de acuerdo al Evangelio y al Espíritu Santo. Lo primero que quiero mencionar es sobre Zaquías. Zaquías era de pequeña estatura. Una cosa que sé sobre la gente de pequeña estatura es que nacen así. Y ¿sabes lo segundo? No hay mucho que puedan hacer para cambiar. Pueden estirarse, pueden hacer ejercicios, brócoli, vitaminas y usar tacos, lo que sea, pero no va a solucionar su estatura. Usar cualquier clase de cosa para levantarse. Ezequías era de pequeña estatura, y porque era de pequeña estatura, él no podía ver a Jesús. Ezequías no es el único que nace de pequeña estatura, tú también. La Biblia dice que nos quedamos cortos de la gloria de Dios. No alcanzamos a la gloria de Dios, lo cual no quiere decir que no intentemos ver a Jesús. Ezequías lo intentó, pero el problema es que no se esforzó lo suficiente para el problema que tenía. Y el problema no era con su comportamiento, sino con su nacimiento. Él había nacido así. Él había nacido de baja estatura. La Escritura dice que todos nosotros nacemos de baja estatura y por eso no somos capaces de ver a Dios. Ahora, podemos tener un atisbo de Dios, podemos querer subirnos a un trampolín y tener algún vistazo de la bondad de Dios, pero no podemos estar con Él. Y no es porque no lo intentamos, sino porque no estamos con la naturaleza correcta. Nacemos cortos de las capacidades necesarias para ver a Dios. Y no importa qué hagamos, no puede cambiar esto. La Biblia dice que él no podía ver a Jesús y usa esta frase, por causa de la multitud. Y a mí me parece importante e interesante que, aunque él era de baja estatura y no podía cambiarlo, era la multitud. ¿Quién era la multitud? Los que eran más cercanos a Jesús tuvieron la culpa por la cual él no podía ver a Jesús. Todavía pasa hoy, cuando la gente no nace de nuevo. Adivina a quién culpan cuando no nacen de nuevo: a la gente de la iglesia. Son aquellos cercanos a Jesús. La causa de por la que yo no soy un cristiano. No, la razón por la cual no eres un cristiano es porque has nacido como pecador. Y porque no puedes ver a Dios, siempre estarás buscando culpar a cualquiera cerca de Dios que esté limitando tu visión. Pero tu problema no es que la gente se acerque a Jesús, sino que tu problema es tu baja estatura. Ya no creo más en Dios. ¿Por qué? Porque conocí cristianos, he visto políticas en la iglesia, he sentido decepción y dejé a la gente de la iglesia. Y la razón real por la cual dejan la iglesia en realidad es porque eres de baja estatura, no porque esa gente esté limitando eso. ¿Los cristianos deben mejorar y volverse quizás más amables? Sí, pero eso no cambia el hecho de que quienes no han nacido de nuevo todavía pueden usarlo como excusa de por qué no han nacido de nuevo. Si estás en este cuarto hoy y estés en esa multitud cerca de Jesús, estás en el círculo, mi pregunta para ti hoy es: ¿estás en la iglesia? Si no, ¿estás en Cristo? Porque Ezequías no se conformó con estar en la multitud y él empezó a buscar una solución para que él pudiese claramente ver al Señor.
algunos años yo estaba en un aeropuerto en Denver. Yo y los aeropuertos de Denver tenemos una historia muy mala. No tenemos una buena relación. Incluso lo que pasó ayer, que pasé toda la noche en un aeropuerto en Denver por las cosas que pasaron ahí. Pero bueno, hace algunos años estaba en mi camino a un viaje internacional. Yo y mi esposa estábamos en Denver y salimos, encontramos un pequeño lugar de café y empezamos a tomar café y no prestamos nada de atención al tiempo. Y lo siguiente es que probablemente era la hora de dejar la cafetería e ir a nuestra puerta porque estábamos volando a Alemania. Caminando, disfrutando nuestro camino, llegando a la puerta de embarque, y es como esa escena de películas de Dejados Atrás, donde la puerta está cerrada, todo el mundo se fue, es nuestra puerta para ir a Alemania, nuestro avión está lentamente yéndose de la puerta. Es nuestro avión, tenemos el ticket para estar ahí, se suponía que íbamos a estar ahí, planificamos todo este viaje, toda la semana para estar en ese avión, y se está yendo en cámara lenta casi, cuando llegamos a la puerta. Por supuesto, llegamos como esas 5 tontas vírgenes pidiendo, abran, abran, estamos aquí, no queríamos estar tarde, todo está bien, podría simplemente dejarnos ir. Y el avión simplemente se fue. Estuvimos así de cerca. Estábamos en el aeropuerto y perdimos el avión. La iglesia es el aeropuerto. Se supone que te va a introducir al avión. Pero es posible estar en el aeropuerto y perderse el vuelo. Es posible tener a una abuela profeta y tú no ver a Dios. O eso no es posible. Judas estaba en el aeropuerto y él se perdió el avión. Es posible estar en la iglesia porque tú has crecido en ella, pero mi pregunta es, hoy estás en Cristo, has nacido de nuevo, te has arrepentido de tu pecado, estás viviendo tu vida como una persona que simplemente tiene saltos, una vez cada tanto tienes estas experiencias, pero tu vida no está rendida por completo a Jesús y no has nacido de nuevo. Mi mensaje para ustedes es, hoy es la noche en la cual Jesús no quiere que hagas más saltos hacia Él. Quiere que tengas una relación cercana con Él basada en tu arrepentimiento, basada en tu fe y para que tú nazcas de nuevo. Tener un bisabuelo que sirvió a Jesús no es lo suficiente para ir al cielo, porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Tener madre o padre que aman a Jesús es un buen comienzo, pero tú tienes que tener tu propia relación con Dios. Y hoy es el día, hoy es la noche, esta conferencia es el momento en el cual su fe tiene que convertirse en tu fe. ¿Puede alguien decir amén? Zaquías había nacido de baja estatura. Él trató de ver a Jesús. Es un ejemplo de la humanidad que no conoce a Dios. Es un ejemplo de la humanidad que es buena en sus propios ojos, pero no suficientemente buena a los ojos de Dios. Es un ejemplo de todos nosotros que nacemos de baja estatura y que tratamos de mejorar al haciendo todas estas gimnasias religiosas. Si hago suficientes buenas obras, complacer a Dios, en vez de darme cuenta que soy pecador, necesito arrepentirme y poner mi fe en las obras completas de Jesucristo y nacer de nuevo, comenzar una nueva vida y ser buenos, nuevos, estar vivos para la gloria de Dios. Ahora, la Biblia dice que Zaquías nació de baja estatura, quería ver a Jesús y no podía. Quiero que leamos el siguiente versículo. Si puedes leer conmigo, versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo quiere ver a Jesús, pero él es muy bajo y no puede verlo. Y no es que estaba subiendo y bajando tratando de tener un vistazo, sino que finalmente no se conformó tampoco con estar en la multitud, con toda la gente, sino que él corrió y se trepó a un árbol para poder verlo. Zaquías lo que hace es sube, y la Biblia dice, trepa un árbol de sicámoro. Pero quiero que notes, la Biblia no dice que Zaquías vio a Jesús, sino que Jesús vio a Zaquías.
La segunda cosa es que Dios nos provee un árbol hace 2000 años para que cada persona de baja estatura pueda trepar, para que en vez de tratemos de ver a Dios, lleguemos a donde Dios nos pueda ver a nosotros y nos dé la relación con Él a través de su sangre. Y eso se llama la cruz, se llama el Evangelio. Ahora, ¿por qué el Evangelio es tan importante? Debemos comprender que no somos cristianos y creyentes porque tratamos de hacer el bien. Nosotros creemos en el bien. Somos cristianos y creyentes porque Jesús murió en la cruz y pagó una penalidad por nuestro pecado. Era necesario. Tanta gente joven no entiende por qué la cruz fue una necesidad. Tenemos un Dios y tenemos un Dios santo y que nos ama, pero somos pecadores. La divinidad de Dios exige que cada pecado sea castigado. El amor de Dios provee el pago para nuestro pecado al dejar a que su Hijo muera en la cruz para que Él pueda permanecer santo y amante al mismo tiempo. En la cruz, la santidad y el amor de Dios se intersectan. Dios dio a Jesús lo que tú te mereces para que tú puedas recibir lo que Jesús merecía. Dios no puede tomar tu pecado, tu impiedad y ponerla bajo la alfombra y apretar limpiar sin que nadie pague por eso. Eso lo haría corrupto y Dios no es corrupto. El líder de una tribu establece una tribu y decide crear una orden en su tribu al hacer 100 reglas. Y el castigo por quebrar cualquiera de las reglas eran 100 latigazos. Era para traer orden en su tribu. Las reglas eran simples: no mientas, no engañes, no hagas cosas malas, lo normal. Pasan algunos días y se dan cuenta que uno de los niños rompió una de las reglas. Y bueno, encuentran que uno de los niños rompió una de las reglas y de hecho era el hijo del líder de la tribu. Entonces toda la tribu se reunió para ver qué el líder de la tribu haría. ¿Castigaría ahora a su propio hijo con 100 latigazos? ¿O diría: hey, gente, podemos hacer un cambio a las reglas porque no me di cuenta que los niños las iban a romper? ¿Podremos cambiar toda la estructura ahora? No vamos a abusar niños, eso no está bien. Se reúnen y el líder de la tribu dice: no vamos a hacer ninguna corrección. Vamos a tener que castigar a la persona que rompió las reglas con 100 latigazos. Todo el mundo lo mira y le dice: qué padre abusivo. ¿Cómo podría hacer eso a su propio hijo? Ata su hijo a un poste y se prepara para darle 100 latigazos. Y justo antes de hacerlo, el líder de la tribu viene, se saca la remera, rodea a su hijo y se da vuelta a la persona y le dice: bueno, ahora puedes comenzar. Y de este modo, él protegió la ley y salvó a su hijo. Si no entiendes el Evangelio, nunca apreciarás lo que pasó hace 2000 años y por qué tantos cristianos creen en el hombre Jesucristo y por qué Él fue necesario y por qué su muerte fue necesaria. Dios no podría salvarte, no podría perdonar tu pecado sin que eso hubiera sido pagado. Ese pecado tenía que ser pagado por Jesús y su sangre. Por esto la cruz es necesaria, porque a través de la cruz Dios puede perdonar sin dejar de ser santo. Por eso yo tengo amigos musulmanes o gente que dice: Alá me salvará, iré al cielo luego de morir. Digo: no, absolutamente no. Si Alá es real, como tú dices, y Él es simplemente Dios, vas a ir al infierno porque Él te juzgará por tu pecado. Oh, pero Alá me perdonará. Si te perdona, es un juez corrupto. Es un juez corrupto, no es Dios. Es un invento de tu imaginación. Solo tú te inventas con un Dios así que perdona y no perdona, que puede malutilizar la justicia y no justicia. Si ese es el juez en mi pueblo, Él es corrupto. Él no es un Dios real, es un invento de tu imaginación. Nuestro Dios no lo hicimos porque no podíamos imaginarnos un Dios muriendo en la cruz si quisiéramos ni siquiera. No es una historia de heroísmo, de Dios viniendo y tomando la carne humana, muerta como un criminal y sufriendo, sino que fue nuestro Dios quien dijo: soy santo y soy justo y voy a juzgar cada pecado. Pero amo a esos pecadores, así que voy a hacer que mi hijo tome la penalidad de tu pecado,
muera como un criminal, muera como un asesino en esa cruz, para que yo pueda permanecer justo, perdonándote a ti, pecador. Alguna gente cree que cuando morimos, vamos al cielo y Dios estará ahí teniendo una balanza de la justicia. De un lado tendrá las buenas obras y del otro lado tendrá las malas obras. Y si hacemos más bien que mal, iremos al cielo. Si crees en esto, en tu subconsciente, tú crees en el paganismo, no en el evangelio. Ve a la corte. La próxima vez que tengas una multa, por ejemplo, o alguna clase así, y dile al juez esta teoría. Dile, pero juez, he estado manejando por un año por un lado de la balanza, y luego del otro lado es, bueno, manejé realmente mal por 12 segundos. Juez, hagamos las cuentas. 12 segundos es mucho menos que 12 meses. Soy libre para irme. Y el juez te dirá, ¿qué drogas estás tomando? ¿Estás bien? La justicia no funciona así. No es simplemente bien contra mal. Es siempre bien y mal contra justicia. Y siempre perdemos. Por eso, cuando morimos, Dios no va a poner nuestro bien versus nuestro mal, sino que seremos ubicados en Jesús. Dios entra en un lado de la balanza, su perfección y su justicia están en un lado de la balanza. Jesús está en el otro lado de la balanza y yo me paro con Jesús. Y así es como voy a ir al cielo, porque yo estoy en Cristo. No simplemente porque yo estoy en la iglesia, sino porque yo estoy en Jesús. Y por ende mis pecados son perdonados y por ende cuando yo subo a esa cruz, cuando subo a ese árbol de sicámoro, Dios me ve. ¿Por qué? Porque Dios puede ser santo y al mismo tiempo Dios puede perdonar sin ser, por esto, insanto por causa de la sangre de Cristo. La cruz alcanza las demandas de Dios por castigo de pecado. Y tú dirás, no quiero un Dios enojado. Y créeme esto, nunca querrás un Dios que no es justo cuando tú eres la víctima. El único momento en el cual queremos un juez corrupto es cuando nosotros somos los perpetradores. Y Dios no cambia. Dios es justo y es santo. Y la justicia y la santidad de Dios demandan castigo por el pecado. Su ira es justa. Su ira no es simplemente que Él está quitándose presión o está siendo vengativo. La ira de Dios es justa y es santa. Pero Dios dejó que su Hijo absorba todo eso. ¿Por qué? Para que Él pueda ser alguien que perdone a mí, al criminal, al pecador, sin dejar de ser santo. Amén. Billy Graham en un momento tuvo un ticket de velocidad y la razón por la cual estoy tomando un poco más de tiempo para explicarlo, porque quiero que toda persona joven, adolescente, juventud, tenga una comprensión del Evangelio, de por qué creemos en lo que creemos antes de ir al Espíritu Santo en un segundo. Billy Graham obtiene una multa, un ticket, y termina frente a un juez. El juez lo reconoce y por supuesto él estaba muy contento de ver a Billy Graham y también estaba muy infeliz de ver a Billy Graham porque él no debería haber estado pasándose de velocidad. Y el juez golpea este pequeño martillo y dice, bueno, tienes que pagar una multa completa. Y fue un poco decepcionante. El juez se quita su atuendo, baja del estrado, saca su chequera y firma un cheque por exactamente el mismo monto que le había ordenado a Billy pagar. Y se lo dio a Billy y le dijo, tengo que seguir siendo un juez justo, pero también soy tu amigo. Dios golpeó el martillo hace 2000 años y Él dijo, todo pecado será castigado. Pero Dios también bajó del cielo, tomó la forma humana sin negar su divinidad y pagó nuestra multa, pagó nuestra cuenta. Por ende, Él podría ser al mismo tiempo amante y santo. Ninguna religión tiene eso. ¿Por qué? Porque toda religión es el hombre viniendo con cosas, inventándose cosas. El cristianismo es Dios viniendo con los hombres. Él nos hizo y se reveló a sí mismo a nosotros. Yo no quiero un Dios que no es santo. No quiero arrodillarme frente a un Dios que no es justo. Pero el Dios que servimos no es solamente justo y santo, sino también misericordioso, compasionado y amoroso. No hay ninguna referencia a Alá en el Corán
sobre Él siendo amante y gracioso, pero mi Biblia, tu Biblia, está hecha para entender que Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, para que cualquier creyente pueda no perecer, sino tener vida eterna. En la cruz, dos cosas pasan. Las dos cosas principales pasan. Una, Jesús muere en la cruz como una sustitución para nosotros. Alguien diga sustitución. Número dos, Jesús, nosotros estábamos incluidos en su muerte. Que alguien diga incluido. Alguien diga sustitución y inclusión. ¿Por qué es esto? Porque tenemos un problema dual. El problema es nuestros pecados y nuestro pecado es el pecado. Que alguien diga pecado y alguien diga pecados. Déjenmelo explicar. El pecado es una naturaleza, es un principio, es algo que está dentro nuestro con lo que nacemos, que comete pecados. Piensa en una araña y una telaraña. Los pecados, las cosas que hacemos son la telaraña. La araña es la que hace la red. La naturaleza pecaminosa, eso nuestro que quiere hacer el mal, la Biblia lo llama el hombre antiguo que quiere hacer el mal. Lo que Dios hace en la cruz es la sangre de Jesús limpia nuestros pecados, pero en la cruz también Dios toma mi pecado original y junto con su Hijo Jesucristo lo mata a la araña y limpia la telaraña. Lo que siempre escuché sobre el Evangelio es esto. En la cruz la sangre fue derramada, pero yo no recuerdo oír que en la cruz yo fuera asesinado. Dios no solamente limpió mis pecados en la cruz, sino que en la cruz Dios clava al pecador junto con su Hijo. Cuando yo era más joven, esperaba que llegue el día en el cual muriese para que ya no tuviese que luchar con el hombre antiguo. Pero Pablo en Romanos capítulo 6 se la pasa hablando sobre el día en el cual Él murió y tomó a su antigua naturaleza. Yo no tengo que avanzar a mi funeral. Yo puedo avanzar a su funeral y entender que Dios no simplemente limpió la telaraña, sino que Él también clavó a la serpiente, clavó a la araña, tomó al viejo yo y junto con su Hijo los clavó en el Calvario. Mira lo que dice Romanos en capítulo 6. ¿Cómo podemos, los que hemos muerto al pecado, seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Versículo 5, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo pecado, nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él. Versículo 8. Así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó. Versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy interesante. Estos son los dos sacramentos que los protestantes celebramos, la Santa Comunión y el bautismo por agua. La comunión nos recuerda que la sangre fue derramada y el bautismo nos identifica con el hombre antiguo enterrado. La sangre hace tres cosas. Lo primero, satisface la ira de Dios. La sangre limpia tu registro con Dios. Dios que estaba contando tus pecados limpia porque la sangre lo limpia. Lo segundo que hace la sangre es que rocía tu conciencia, no porque Dios sea bueno contigo, tú eres bueno contigo. A veces eres perdonado por Dios, pero no estás en paz contigo mismo. Los recuerdos del pasado, cómo lo que has hecho, cómo lo hiciste, te trae tanta culpa y vergüenza. Y la Biblia dice que fuimos rociados en nuestra conciencia por la sangre de Jesús, lo cual quiere decir que la sangre no simplemente es una relación con Dios, sino que es una relación conmigo mismo.
Pero justo en el momento en el cual aprendo cómo aplicar la sangre y agradezco a Dios por la sangre, viene el diablo y trata de recordarte de todo lo que has hecho en el pasado. Y en Apocalipsis dice que Dios también es poderoso para silenciar la voz del acusador. La sangre limpia mi conciencia y conquista la voz que acusa del diablo. En un momento el diablo fue a Martín Lutero y le dijo: mira todos los pecados que has cometido. Dices ser un reformista y eres simplemente un pecador. Y Martín Lutero le dijo al diablo: diablo, te has olvidado de algunos pecados, hay lugar aquí también. Y cuando termines, toma tinta roja y marca de una esquina a la otra y luego de otra esquina a la otra, y están pagados por completo. Diablo, sal de mi casa. La sangre, alguien diga, la sangre no perdió su poder. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder para perdonarte. Hay poder para romper tus ataduras. Hay poder para silenciar toda voz de vergüenza. Y hay poder para silenciar toda voz de culpa en tu vida. No estoy hablando de gimnasia mental, no estoy hablando de pensamiento positivo. Estoy hablando de la preciosa, pura sangre del Cordero. Sus mantos manchados en sangre. Mi Salvador tiene sangre y esa sangre me limpia, esa sangre me purifica, me restaura. Pero ¿sabes lo que la sangre no hace? No toca al hombre antiguo. Toca mis pecados, pero no toca mi pecado, mi naturaleza de pecado. La sangre no mata al hombre antiguo. La cruz hace eso. La sangre me limpia los registros, conquista la voz de quien acusa. Pero ¿cuántos de ustedes saben que haces una oración, te arrepientes, vuelves a casa y haces exactamente lo mismo? Y eres como Joyce y dices: estoy tan cansado de esto. ¿Cuándo Dios me liberará? Y cuando ves un video en YouTube donde alguien dice: tu problema es el diablo, y tú estás como: sí, necesito liberación de los demonios. Quiero que notes, en Romanos capítulo 6, Pablo no dice nada sobre la liberación de los demonios. Él está hablando de la liberación del pecado. Y él dice: esa liberación, ¿sabes dónde ocurrió? No ocurre cuando eres liberado de los demonios. La liberación del hombre antiguo sucede en la cruz hace 2000 años. Y Pablo avanza un paso más y dice: ¿sabes este ritual y este sacramento que hacemos como cristianos? Es, de hecho, nosotros identificándonos con nuestro funeral que pasó hace 2000 años. Cuando vamos al agua, Pablo dice: estás identificándote con Jesús en la cruz. Estás saliendo del agua y te identificas con su vida. La sangre fue para mí. Yo fui incluido en la cruz. La sangre se ocupó de mis pecados, pero la cruz mató al pecador, quien es yo. La sangre limpió la araña, pero la cruz se ocupó también de la red. Vivimos en una generación hoy en la cual la gente se identifica con todo. La gente se identifica con gatos. Las mujeres se identifican a ser hombres, cosas increíbles. La gente se identifica con cosas que no son reales, pero la Biblia dice: tú, identifícate con Jesús. Y eso no es un invento de imaginación, eso es simplemente un hecho histórico. Jesús murió, Él fue enterrado, y por eso cuando tú eres bautizado, no se te rocía, sino que te sumerges. ¿Por qué? Porque te identificas con tu funeral, el cual sucedió. Tú has muerto. Tú has muerto. Y algunos dirán: Vlad, eso se ve muy interesante, pero no lo siento. No lo siento. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es más poderoso, tus sentimientos o la verdad? Segundo, déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué Pablo en Romanos 6 se la pasa diciendo: sabiendo esto, sabiendo esto, sabiendo esto? Lo cual quiere decir, la mayoría de nosotros solo sabemos de la sangre. Nadie, o no se nos ha iluminado tanto sobre el poder de su muerte. Y cuando somos bautizados, algunos de nosotros estamos más enfocados en asegurarnos que nos volvamos miembros de la iglesia para que podamos casarnos, en vez de darnos cuenta que ahora nos hemos identificado y hemos muerto con Él. Yo no me bautizo para mojarme, me bautizo para recordarme a mí mismo que yo he muerto.
Eso quiere decir que yo maté los males de la carne. Yo lucho contra los deseos de la carne desde la posición de la que he muerto con Él. Galatenses 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, ya no soy más yo. Quiere decir, mi ser anterior ya no está más vivo, ha sido crucificado. Y es tan poderoso porque ya no tienes que esperar hasta morir para estar libre de la pornografía. Miras de vuelta atrás a la cruz y hay poder en la cruz de Jesucristo que te libera de lo que sea que te esté atrapando hoy. Yo creo en el ministerio de liberación, creo en los consejos, creo en la terapia, creo en la disciplina, pero nada es más poderoso que el poder de la sangre y el poder de la cruz. Satán no teme mi disciplina, él teme la cruz. Los demonios no tiemblan por causa de mis esfuerzos, tiemblan por causa de la cruz. Porque solo la cruz tomó el antiguo yo y lo clavó junto a Jesús. Dios no simplemente hizo que Jesús muera por ti, sino que hizo que Jesús muera contigo también. No son solo los pecados, sino el pecado que está muerto. Y dirás, bueno, Vlad, eso es bueno, pero yo no siento eso. Por eso Romanos 6 dice, sabiendo esto, reconócete a ti mismo, presenta tus miembros como instrumentos. Y luego capítulo 8 comienza a hablar del Espíritu Santo. Revisemos. No somos suficientemente buenos nosotros mismos. Hemos nacido de baja estatura, no alcanzamos a Dios. Necesitamos a la cruz porque Dios es un Dios justo y a través de la cruz Él nos puede juzgar y perdonarnos. Los dos lados de la cruz son su sangre que nos limpia y la cruz donde Dios mata al pecador y lo clava. Esto no quiere decir que la batalla se terminó, pero quiere decir que tenemos una chance de pelear. Estamos luchando desde el lugar de haber sido crucificados con Cristo, así que podemos darle fin a las necesidades del cuerpo. No quiere decir que podamos sufrir a veces opresión demoníaca y que también tengamos que aplicar disciplina, pero no operamos desde el lugar de tratar de matarlo, sino que estamos hablando desde el lugar donde Jesús lo clavó. Yo exalto la cruz, no a mí mismo. El poder está en Él, no en mí. Se quita la presión de mis hombros porque Él llevó la presión de mi ser antiguo y la atornilló a la cruz. Y yo veo a su muerte, no a mi funeral, para ser liberado de toda lujuria, todo orgullo que me hace esclavo. Zaqueo, Jesús dice, Zaqueo. Hola, Jesús. Y Jesús le dice, vamos a ir a tu casa. Lo tercero, que hace toda la diferencia porque podrías saber que no eres suficientemente bueno, tengo que ser salvado. El poder de la cruz, el poder de la sangre. Pero el real cambio en la vida de Zaqueo sucedió cuando Jesús vino a su casa. Alguien diga, hospedar al Espíritu Santo. Amo lo que Jesús le dijo a Zaquías. Le dijo, Zaquías, apúrate, hoy debo estar en tu casa. Y van a su casa. Y Zaqueo, quiero que notes, no estaba enfocado al principio en tratar de cambiar. Era un hombre rico. Y a mí me parece interesante que Jesús, entrando a su casa, no corrige a Zaquías. De hecho, la palabra de Dios es para corrección, doctrina, instrucción. Tenemos que ser reprendidos, tenemos que ser corregidos. Pero en el caso de Zaquías es casi como que Jesús está mostrando el contraste, porque el capítulo antes de este capítulo con Zaqueo, Jesús le dice a un gobernante rico que tiene que vender todo, y él está tan triste y no vende nada y se aleja. Pero en esta escritura, un hombre rico, quien además es un mentiroso, quien engaña, corta esquinas, trae a Jesús a su casa y Jesús no vemos que diga nada y el hombre rico comienza a darle la mitad de su ganancia. Le dice, lo que sea que haya debido le voy a pagar 4 veces más. Es un cambio que toma lugar en el corazón de su ser, porque Dios no cambió realmente su corazón si tu billetera no cambió también. Cuando Él toca tu billetera, ahí es cuando Jesús dice, ahora salvación ha venido a la casa de ese hombre. Porque ahora puedes decir todo lo que dices, me rindo y todo eso, pero si todavía estás luchando sobre esto y atándote a las posesiones, eso no es entrega, mi amigo, es
hablar es gratis. Pero Zaquías, su corazón es cambiado. Él no da el 10%. La mayoría de la gente dice, bueno, Zaquías, no. Zaquías pasó esa prueba hace mucho, da el 50%. Da 4 veces más que cualquier otra persona. Y les devolvió a todos lo que les había robado y 4 veces más. Y él no ha tomado una clase en responsabilidad financiera, integridad y pureza. Esto fue un segundo de hospedar a Jesús. Mira, la cruz es donde tú lo encuentras. Tu casa es donde Él te cambia. Mucha gente deja a Jesús cuando lo encuentran. Justo aquí. Él te llama por tu nombre. Tus pecados son perdonados. Sientes la paz. El peso se levanta de tus hombros. Algunos de nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas. Otros experimentamos la sanación de un corazón roto. Se siente tan bien en el altar. Pero el cambio real es cuando tú tomas a Jesús y del altar lo llevas de vuelta a tu casa. Y hoy ese Jesús, Él dice, otro enviaré en mi nombre, y su nombre es el Espíritu Santo. Llévalo a casa contigo y algo comenzará a pasar en tu corazón, comenzará a cambiar. Antes había conflicto. Al principio tu conciencia sensible te lastima porque vuelves a casa y te das cuenta que el Espíritu Santo no está complacido con mi playlist o con mis suscripciones. El Espíritu Santo no está complacido. Y al principio será difícil, pero por favor comprende que es un proceso necesario. Si quieres ser cambiado en tu vida, debes hospedar al Espíritu Santo en tu vida. Ahí es cuando el cambio real existe. Yo leí este libro de R.T. Kendall que habla sobre el Espíritu Santo y dice que una pareja inglesa, Sandy y Bernice, aceptaron una llamada de su denominación para ser misioneros en Israel. Se les dio una casa cerca de Israel y luego de mudarse a su nuevo hogar, notaron que una paloma había venido a vivir a su casa. Ellos estaban honrados por vivir cerca de Jerusalén y particularmente emocionados por tener una paloma que vino a vivir ahí. Consideraron que era algo nuevo, un sello de aprobación de Dios, de estar haciendo su obra. Pero el marido notó un patrón extraño en la paloma. Cada vez que se cerraba la puerta o se había mucho ruido o se elevaban las voces, la paloma se veía molestada y se iba volando, a veces sin volver por mucho tiempo. Pensaron entonces ellos que podrían llegar a asustarla permanentemente. Con esto en mente fue a su esposa y le dijo, nota que cada vez que hay mucho ruido o si golpeamos la puerta, la paloma se va. Sí, me hace sentir triste y me da miedo que la paloma se vaya y nunca vuelva. Y quiero que escuches a lo que dijo el marido. Él dijo, o la paloma adoptará su comportamiento a nosotros, o si queremos asegurarnos de no perderla, debemos nosotros ajustar nuestro comportamiento a sus necesidades. Si puedo pedirte un poquito más de luz en el cuarto ahora, quiero demostrar algo. Si puedo tener 2 personas jóvenes aquí, simplemente 2 personas aquí que vengan rápidamente. Un vaso está lleno, otro vaso está vacío. Este va a ser el desafío. Quiero que vayan hasta esa puerta lo más rápido que puedan y vuelvan sin derramar. Y si podemos liberarles el paso 1, 2, 3. Sin derramar. Apúrense. El que no tiene agua puede hacerlo más rápido. El objetivo es no derramar. Quiero que noten lo que pasó. Él nunca miró el vaso. Y él nunca los miró a ustedes. Él estaba corriendo rápido. Él estaba lleno. ¿Has notado que no le pedí que corra más lento y tenga cuidado? Simplemente le
Le di algo que estaba lleno y eso afectó su velocidad. Afectó su velocidad y afectó su foco. Cambió todo sobre lo que hizo, porque el objetivo ya no era cuán rápido podía correr, sino cómo caminar sin derramar. Por eso, Dios no solo te da un set de reglas, sino que simplemente nos llena con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si tú hospedas al Espíritu Santo, te enfocas en Él, eso cambia tu comportamiento, cambia cómo hablas, cambia lo que haces y lo que no haces, con quién te juntas y con quién no. Porque en el momento en el que notas que hay un derrame y lo sientes falta de paz. No es que hayas perdido la salvación, pero estás perdiendo intimidad. El momento en el que notas que otra persona puede discutir, puede hacerlo. El problema con otra gente es que pueden tener un vaso, pero tú tienes agua. ¿Ves? Cuando Zaquías obtuvo a Jesús, él obtuvo agua. Todo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque estoy hospedando a alguien especial. Tu relación con el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar cómo hablas, cómo vives, porque en el momento en el que comienzas a conocerlo y te das cuenta que Él está contristado y tú no quieres contristar al Espíritu Santo, y cuando notas que haces algunas cosas y derramas espíritu, te arrepientes, dices, Señor, lo lamento, y no es legalismo, se trata de intimidad. Y ya no se trata de qué puedo justificar, sino cómo puedo mantenerme cerca de Él. Cuando mis amigos me preguntan cuán cerca del infierno me puedo acercar sin ir ahí, le digo, cuán cerca del Espíritu me puedo mantener para seguir siendo lleno con el Espíritu Santo. Cada hombre y mujer, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es la velocidad de tu vida? ¿Cómo es el foco? ¿Cuál es tu foco? ¿En qué estás enfocado? Cuando alguien viene y siempre se queja sobre lo que la gente en la iglesia hace, eso para mí es una de las primeras señales de que el vaso está vacío. No estoy diciendo que la iglesia es perfecta, no, pero tampoco sé que la gente llena se enfoca distinto en las cosas que aquellos que no lo están. Hospeda al Espíritu Santo. Vive de un modo en el cual la paloma celestial no esté contristada. Y si está contristada, haz lo que tengas que hacer para recuperarlo. No estoy diciendo que perdamos al Espíritu Santo, no lo perdemos, pero perdemos la dulzura cuando comenzamos a ignorarlo. Él no se va, pero se retira. Y uno de los signos que comienzan a pasar cuando Él se retira es que si no hay cuidado, no hay temor de Dios, y estás corriendo y estás rápidamente siendo distraído, ni siquiera sientes nada, estás entumecido porque no hay nada ahí. Nada ahí. Mi objetivo no es condenar a nadie, pero quiero que sepan que se han dejado el Espíritu Santo o si lo trajeron con ustedes a su casa. ¿Han ajustado su casa? ¿Han ajustado su vida para la paloma? ¿O están esperando que ella se ajuste a ustedes? Y Él lentamente se retrae. Es muy sensible. También es muy paciente. El Espíritu Santo conoce a qué eres proclive. Sabe cuán inconsistente eres. Sabe tus luchas. Por eso Él nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando Él se inscribe para ayudarnos, Él sabe de qué somos capaces de hacer. Y Él aún así viene. Todo lo que Él hace es reconocer nuestros males y enfocarse en mantener cercanía con Él, más que en correr. Ser impresionante para otra gente, eso es lo que Pablo les dice, vivir una vida digna del llamado de Dios, complaciendo al Señor, complaciendo su nombre. Yo quiero vivir mi vida donde no estoy goteando, no estoy perdiendo Espíritu Santo, sino que estoy lleno y rebalsando.
hospeda al Espíritu Santo. No estoy diciendo que no trabajes en tus problemas. Trabaja con tus problemas. Pero yo no los tuve que instruir a correr con cuidado, porque como su copa estaba llena, su velocidad tuvo que cambiar. ¿Has notado cuando lavas tu auto y está lloviendo y evitas los charcos? Cuando tu auto está sucio, al revés, siempre los pasas por arriba. ¿Por qué? Porque hay algo de estar sucio que atrae, que desea más suciedad. Hay algo sobre lo que no está limpio que desea más suciedad. En cambio, lo limpio desea más limpieza, más pureza, más santidad. No digo que limpiar una ventana sucia se puede hacer con un trapo sucio, sino venir a la cruz, porque hay poder en la sangre. Si has vivido de un modo en el cual quizás era secreto, con pecado secreto, y has perdido ese precioso toque con el Espíritu Santo, hoy Dios marcó esta noche porque el Espíritu Santo celosamente pide por ti. Él te ama. Él te extraña esa conexión. Pero para algunos de nosotros está profundamente contristado. Puedes volver, puedes orar, crear una plegaria para renovar un espíritu firme dentro mío. Ríndete a Él. Entrégate a Él. Algunos pueden estar luchando con sus hábitos, quizás, y patrones, y quieren romper eso. Lo que deben comprender es que tenemos que ir a la cruz. Tenemos que empezar con el Evangelio. No podemos empezar con nuestra fuerza. Tenemos que empezar con el poder de la sangre y el poder del Evangelio. Y luego podemos hospedar al Espíritu Santo. Trae al Espíritu Santo a tu casa. Tráelo a tu vida. Vive tu vida como si el Espíritu Santo te esté viendo, porque lo está haciendo. ¿Qué pasa cuando estás manejando y notas a un oficial de policía? Bajas la velocidad, aumenta tu latido cardíaco, empiezas a creer más en Dios, muchos empiezan a hablar en lenguas y muchos comienzan a arrepentirse diciendo: Señor, lo que sea que haya hecho intencional o inintencionalmente, mientras estoy aquí ahora, soy tu sirviente y por favor, voy a aumentar mi diezmo el próximo domingo si no me detienen. Es interesante cuán rápido la conciencia de un oficial cambia como tú manejas. El Espíritu Santo no es un policía que quiere siempre detenerte, sino que Él es Dios. Cuando tú vives con la conciencia de su presencia, tú conduces distinto, vives distinto, hablas distinto. Es como llevar un vaso lleno. Tu conciencia, tú sabes que no puedes lastimar a esta preciosa persona y no quieres hacerlo. El modo en el que hablo con mi esposa podría lastimarla. El modo en el que me presento enfrente de estas personas podría lastimarlas. Cuando yo entro a una aplicación, esto podría lastimar a alguien. Quiero vivir mi vida con el Espíritu Santo de un modo en que no sea contristado. Ya sea que estés hospedando al Espíritu Santo o escondiendo pecado, estás o viviendo en un lugar secreto o en un pecado secreto. Todo el mundo aquí tiene un secreto. Y la pregunta no es si tienes un secreto o no, sino qué clase de secreto tienes. ¿Es este el Espíritu Santo o es esto algo más? Que si esto saliese públicamente, crearía un escándalo. Hoy no quiero que simplemente limites tu vida privada o la reemplaces con lo que es santo, precioso y de Dios. Que camines con miedo de Dios, sino en conciencia de su persona, quien vive en ti, que es el Espíritu Santo. Amén.